noches, mis queridos hermanos. Qué bueno que estamos aquí reunidos hoy, ¿verdad? Rumiando estas lecturas bellísimas que son tienen que ver con nuestro padre Adán. Cuánto estamos aprendiendo, ¿verdad? De ese modelo que fue formado con la materia del barro, ¿verdad? Que fue formado por, por las manos de Dios, por el Hacedor, por el Verbo, que siempre tiene la parte actuante, aunque siempre el Padre y el Espíritu Santo están juntos con Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Que conociendo que realmente que su humanidad fue formada eh, a imagen de Dios, pero que Dios mismo se insufló en Él 2 veces para darle su semejanza. Y lo más bello de todo es que ahí estamos todos también en Él. Él es el modelo, pero lo que en teología se le dice el prototipo. Y nosotros también, ¿verdad? Somos. Entonces, pues vamos a seguir, ¿verdad? Leyendo y comentando en estas bellas lecturas que hemos estado rumiando. Entonces, esta noche, pues, Gaby es la que va a ser la moderadora y teníamos un plan B con Mercedes también. Así que me imagino que Mercedes, como ya leyó también profundamente estas lecturas, pues también irá comentando para todos nutrirnos de esto. Así que bienvenida, Gaby y Mercedes. Bienvenidos todos. Aquí a seguir en la presencia de Jesús, fundidos en Él, porque eso lo debemos hacer siempre, ¿verdad? Y vamos a invocar a los santos ángeles para que vengan y toquen nuestra frente, para que impriman en nosotros las verdades y el bien, y para que impriman en nosotros el Espíritu Santo y así infundirnos la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Si pudieron leer las lecturas que les compartimos la semana pasada y que tienen que compartir al respecto de las lecturas. Bueno, la primera, que es la de el 8 de mayo del 27, ahí nos está relatando la caída principalmente de Adán y nos está diciendo, pues, cómo se sintió el Señor y cómo también se sintió Adán, por otra parte. Eh, Enfatiza mucho y da a demostrar que el Señor nos hizo con una voluntad libre. Al tener esa voluntad libre, pues él esperaba, ¿verdad?, esa correspondencia. Sin embargo, pues Adán no correspondió a eso y el Señor, pues, eh, se dio cuenta que rechazó algo de mucho valor. Es como lo compara con un banco, donde hay que generar unos intereses y el banco pues se quedó vacío cuando él bendito pues falló. Sin embargo, eh, en ese, en ese amor tan grande que el Señor tiene, pues eh, no defraudó a la criatura, sino que continuó junto a ella, a pesar de que ya no tenía vamos a decir, esa luz completa del divino querer, sino que se había enajenado de ese propio capital que el Señor había puesto en sus manos. Eh, en cuanto a eso, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios siempre se complacía con esa creación del hombre y esperaba que, ¿verdad?, que a Adán le correspondiera. Sin embargo, pues como dije ahorita, en la voluntad libre que nos dio, pues no le correspondió. Y ahora, pues ese capital que el Señor esperaba de Adán, pues lamentablemente no se pudo dar. Eh, También nos da a demostrar más adelante que la razón
por la cual pues el Señor nos creó, fue precisamente para darnos esa heredad de la voluntad divina en cada uno de nosotros y para darnos todas las sorpresas de los dones inmensos que Él tenía para con nosotros. Pero al romperse eso, pues se perdió algo que yo cuando leí esta lectura, yo descubrí, me sorprendí mucho, eh, porque es una pregunta que también les hago a todos ustedes. ¿Qué tenía en común Jesús, María y Luisa? Es interesante porque la lectura esa y más adelante pues nos da a demostrar que lo que tenía, o sea, Jesús, María y Luisa representaban la Santísima Trinidad en la tierra, lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cielo. Entonces, lo que tiene en común Jesús, María y Luisa es una voluntad divina bilocada. Y esa voluntad divina bilocada, para el alma que llegue a vivir a plenitud en este divino querer, tendrá esa posesión, o sea, tendrá esa voluntad divina bilocada. Eso a mí me sorprendió mucho porque obviamente yo había leído anteriormente eso, pero me impactó tanto porque no lo había profundizado y me quedé muy sorprendida porque yo digo, wow, o sea, vamos a hacer, si llegamos, ¿verdad?, a conseguir este don, pues el alma, o sea, va a poder estar como está la divina voluntad, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Claro. Y así es que podemos entenderlo y vislumbrarlo. Y eso me impactó porque de nuevo lo había leído, pero no lo había como interiorizado, era como una verdad que no había surgido en mí. O sea, cuando lo volví a leer y lo volví a leer, yo dije, ay, esto es grandísimo, enorme. O sea, de verdad que me quedé sin palabras, sinceramente. En Este, esa lectura, a mí la 21:13 me atravesó, sentí que me atravesó el corazón como una espada, porque casi siempre cuando nos ponemos a reflexionar sobre la caída, pensamos, ay, pobre Adán, pobre Eva, que salieron de la divina voluntad, que se separaron de Dios, pero quien más perdió fue Dios. Y lo dice, la pregunta que se hacía Luisa al principio de la lectura es, ¿cómo es que Adán, con separarse de la voluntad divina, desde tanta altura cayó tan bajo? Y esa fue la reflexión que yo hacía de esta lectura, es que esa fue una traición. Lo que Adán hizo fue traicionar a su Dios, traicionar a su Creador, a su Padre Celestial, saliéndose, usando su humana voluntad y queriéndose salir de él. Porque eso fue lo que hizo. Se salió de él y echó a Dios de él. Y es algo tan, como dice Mercedes, es algo tan fuerte y que a veces no nos ponemos a reflexionar en lo que en realidad es esta caída de Adán, esta separación completa del hombre con su creador. Y lo dice en todas las lecturas, habla de eso, de cómo fue que fue una caída tan grave y de graves consecuencias, porque no solo fue la consecuencia para él, sino para todos nosotros, que tenemos esa consecuencia del gran pecado de Adán y que por eso no nos habíamos podido unir a la divinidad como estaba él unido. y por eso es que hay una parte que dice,
desde el momento que rechazó nuestra voluntad bilocada, ya no hallamos el espacio en que poder depositar en él el gran don de nuestra palabra creadora. Y por eso se quedó pobre y con todas las miserias de su voluntad humana. Ahí está bien Claro. claro, pues que lo que perdió una voluntad divina que se Yo, podía bilocar. yo lo veo desde este punto de vista, que nosotros necesitamos recibir ahora, porque hemos perdido eso. Y ese recibir es la cosa que deberíamos nosotros saber, que cuando nosotros necesitamos recibir, ahí estamos en esa situación, ¿no es cierto? Esa situación de carencia, de carencia. Y entonces, cuanto menos necesitemos recibir, mejor, ¿no es cierto? Es decir, ahí es donde vamos a poder entrar nosotros En la posesión. en la divina voluntad, bien en serio, porque acá dice algo que a mí me impactó también, ¿no es cierto? Porque leemos estas cosas y no sabemos, ¿no es cierto? Yo me considero el más ignorante de todos, ¿no? Entonces dice, pero cuando se separó de ella, perdió la posesión y el dominio y se redujo a recibir, no a poseer como cosa propia los efectos de mi voluntad, conforme a sus disposiciones. Y quien se encuentra en condiciones de recibir es siempre pobre. Nunca es rico, porque el rico posee, no recibe, y se halla en condiciones de poder dar a los demás parte de sus bienes. Y ahí yo creo que nosotros, especialmente en la iglesia, ¿no es cierto? Yo aprendí que yo tenía que recibir todo de Dios, ¿no es cierto? Todo de Dios, todo de Dios. Y ahora me estoy dando cuenta de que eh, yo necesito recibir de Dios por esto que estamos aprendiendo ahora, porque ha habido una caída de la voluntad, la voluntad divina que el hombre tenía, ¿no es cierto? Entonces, cuando Adán tenía esa voluntad divina, porque la tenía, no necesitaba nada, no tenía ninguna necesidad de recibir nada, porque él estaba viviendo en ese estado de vida donde no necesitaba absolutamente nada. Es decir, que él no quería nada. Fíjense cómo hasta el mismo querer, ¿no? El mismo querer, porque nosotros queremos, yo quiero estar con el Señor, yo quiero, ¿no es cierto? Y ahí cuando me doy cuenta que yo no lo tengo, entonces, cuando lo quiero, ¿eh? Entonces ahí vienen esos encontronazos con la realidad que es Jesús, lo grande que es, lo enorme que es esto, porque notamos que tenemos carencia, necesitamos recibir, y realmente estamos, sí, necesitamos eso, por supuesto, ya lo sabemos. Ahora vayamos a otra etapa, otro nivel de comprensión de lo que hemos aprendido en la iglesia, porque en la iglesia todo es recibir, ¿no? Yo por lo menos, yo estaba dado a eso, pero completamente. Y ahora me doy cuenta de que hay un estado en el que yo puedo, y de ahí viene el desapego, ¿no es cierto? Ahí está la importancia del desapego. Yo empecé a leer el capítulo 1 otra vez, porque me di cuenta que yo tenía que leer el libro de cielo otra vez, ¿no es cierto? Me di No, no cuenta. es cierto. Sí.
Y entonces, De ricos nos volvimos pobres. sí, me puse pobre, exacto. Y dije, bueno, y ahí estaba el desapego, cómo yo tengo que no querer nada, no necesitar nada. Tengo que estar, debe ser suficiente Dios en mi vida para todo, ¿no es cierto? Y entonces sí, sí, voy a tomar agua, voy a comer, voy a hacer esto, lo otro, ¿no es cierto? Pero eso no es lo fundamental, eso no es decir, la carencia. A mí me llama la atención muchísimo eso. La carencia, que somos pobres, como dijiste, Mercedes, ¿no es cierto? Somos pobres. Y cuando nos damos cuenta de nuestra pobreza, ya no vamos a buscar a San Francisco de Asís, ¿no es cierto? Vamos a buscar al Señor porque es más que San Francisco de Asís, ¿no es cierto esto? Eh, es extraordinario realmente lo que Dios quiere darnos. Ahora, vamos a recibirlo, porque al final tenemos que recibirlo, ¿no es cierto? Porque somos tan pobres, ¿no? Se supone que tendríamos que ser más pobres que San Francisco de Asís, ¿no es cierto? Para recibir esto, porque esto es tremendo. Eh, Hay una lectura, perdona que le interrumpa, hay una sí, lectura adelante, adelante, por favor. muy Alguien que me bonita, interrumpa. bien adelantada, en el volumen 35, la lectura 25, de Ajá, diciembre 28 de 1937, que va muy acorde con todo esto que estamos hablando, que se titula Así como la redención sirvió para poner a salvo las habitaciones, así el reino de la divina voluntad servirá para poner a salvo y restituir la habitación a aquel que la había creado. En cada acto hecho en la divina voluntad, Dios crea su vida. claro, claro. Esta Ahí es lectura es bellísima. sí, Y va muy acorde con todo esto, con esta lectura que estamos viendo. Claro que es bastante avanzada, pero nos explica bien claramente de la forma en que podemos salvar aquel fiat que Adán rechazó, que le echamos la culpa a él, pero él no conocía el mal. O sea, exacto. ahora es peor para nosotros en sentido, ¿verdad? Nosotros Real, conocemos, sí, y porque lo ahora rechazamos nosotros conocemos lo que peor es el que... mal y todo lo que puede hacer el mal. Entonces, Sí, si, si, si no, si no ponemos, vamos a decir, si las almas no ponen un freno y se dan cuenta de qué ah, es lo que están haciendo y cómo se está ofendiendo al Señor, entonces sí que va a ser mucho más problemático. O sea, claro, la grandeza de esto es nosotros entender que si nosotros abrazamos esto es para que el Señor, al habitar en nosotros, nosotros podamos corresponderle como ujú, no pudo corresponderle, porque es restituir ese reino que el Señor quería desde un exacto. principio. Y Y el ese es Señor el nos dar, ama tanto y tanto que nos quiere dar eso después de todo lo que se ha vivido en el mundo, que tantas cosas, ¿verdad? Feas, porque de verdad que el mundo está, bueno, patas arriba, o sea, una cosa sí, tremenda. Y como el Señor nos ama tanto que quiere que nosotros volvamos a poseer aquello que en un principio Él nos dio. O sea, claro, es como decir, mira, yo no voy a tomar en cuenta eso. No, no, tú solamente ven, claro, ven, hazte uno conmigo, sé reino mío, porque cada uno de nosotros somos un reino para Él. claro. Así es. Adelante, Lupita. Vamos con Lupita y luego con Esther. Y si yo les dijera que Ah, no somos pobres, sino que somos ricos, porque todo está puesto ya, todo está allí, claro, claro, ¿verdad? Él nos reitera y en estas lecturas también, ¿verdad? Nos vuelve a decir que cuando él creó a Adán, ahí estábamos ahí y estamos. que
y que toda la santidad que Adán realizó es más que todo lo que había hecho. eh, cualquier, Todos los santos juntos, ¿verdad? O sea, la santidad de Adán no tiene parangón, tal que eso le hizo merecer que tuviera la redención, porque dice el Señor que una cosa que Él pone de Él, no la quita, ¿verdad? Ah, Y, y al ver, por ejemplo, lo que pasó con los ángeles caídos, que esos con una sola tuvieron y se fueron para abajo, sí. contrario a nosotros, ¿verdad? Que por ser espíritus y materia, por poderle dar más, eh, él lo tiene allí. Entonces, yo de lo que me di cuenta fue al revés, ¿verdad? Yo me di cuenta que tenemos todo lo que Él ha puesto, todo lo que Él ha puesto allí, todo lo que ha puesto nuestra madre, todo lo que ha puesto Luisa, porque incluso Él se sigue bilocando, ¿verdad? En nosotros. Entonces, la, es de esa gran riqueza en la que Él confía para darnos a nosotros. Ujú. Y entonces yo decía, bueno, eh, tanto que ha puesto y no lo sabíamos. Eso sí, ¿verdad? O sea, Sí, pobres por no saberlo. sí. Y pedigüeños ¿Qué eh, digo? porque nos creíamos eh, Claro. necesitados, ¿verdad? Pero él al contrario dice, no, el que vive en mi querer, ese tiene, mientras que el que no, pierde todo, ¿verdad? Sí. Entonces, y de lo otro que me di cuenta cuando está diciendo acá en una de las lecturas, de que el que no cumpla, ese sí, sí Ah, le va a ir tremenda pobreza Sí. sí. con la que le va a ir, ¿verdad? Entonces, es, yo siempre me, siempre me apabulla, digamos, el darme cuenta, eh, tener todo y, y tener la responsabilidad adicional de, de, de ponerle a Dios lo que le corresponde a nombre de todos y tratar de ayudar a las demás almas a salvarse, ¿verdad? Y entonces yo digo, Señor, todas esas, todas esas obras tocan a un alma que vive en la divina voluntad. Y Mm. veo la vida de Luisa y me doy cuenta que sí, ¿verdad? Y como ustedes estaban mencionando, eh, Adán no lo sabía y hasta el mismo Señor dice, ¿verdad? Que pobrecito, desconocía. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Claro. Es tiempo de dudar, Tenemos todo, tiempo de dudar. sabemos Sí. más que nadie, ¿verdad? Y aquí cuando Luisa nos habla de Abraham, por ejemplo, y por qué Abraham Claro, Dios. llegó a ser y sigue siendo Es que el padre de es que todas las religiones Guadalupe monoteístas, ¿verdad? nos sigue Allí, probando ¿qué a manda? todos. Ah, Nos pues sigue sí. probando, Y es que sí, el Señor no lo vamos a discutir. El Señor es un gran banquero. Aquí sí, no lo deja ver, ¿verdad? Y nos dice, a Luisa se lo dice, cada día. O sea, cuando uno se mira, como decía Mirka al principio, en esos personajes, en ese Adán, que de ahí somos, ¿verdad? Carne de su carne. eh, y, y uno dice, es que por tan poquito, por tan poquito, se olvidó. Ese olvido es tan frágil para nosotros, ¿verdad? Que siempre me acuerdo yo
de Jessica Báez que dice, el martirio de la atención, ¿verdad? Porque somos tan frágiles, si Adán lo fue por poquito y perdió tanto, este, eh, entonces el Señor a Luisa le dice, todos los días vamos a hacer cuentas. Quiere decir que no es cuestión de que pasemos una semana, sino que es de todos los días, ¿verdad? Mm. Eso quería Sí. compartirte. Gracias, Lupita. Y de eso que habla la lectura 45, que es la 22:18. Y en la Biblia siempre hemos leído que dice, el que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Y humanamente pensaríamos que sería al revés. Bueno, yo pensaba, pues debería ser al revés, ¿no? Primero confiar las cosas grandes. Y aquí en esta lectura Jesús le explica a Luisa por qué es de que a Abraham le fue confiando más cosas y a Adán le falló a la primera, pues ya no podía confiarle más. Y lo dice ahí en esta lectura, que es la 22:18. Hija mía, son disposiciones de mi sabiduría infinita y tengo por costumbre que cuando pido a la criatura un pequeño sacrificio por su bien y ella, ingrata, me lo niega, ya no quiero fiarme de ella, suspendo mis planes de elevarla a cosas grandes y la dejo como criatura olvidada en la que nadie se fija ni por obras grandes, ni por heroísmo, ni por Dios, ni por sí misma, ni por los pueblos. Además, tú tienes que distinguir lo que hice de Adán, el pequeño sacrificio de renunciar a un fruto, lo que quise de Adán, el pequeño sacrificio de renunciar a un fruto y no me fue concedido. ¿Cómo podía fiarme de él y pedirle un sacrificio más grande? Mientras que a Abraham no le pedí un fruto como sacrificio, sino que primero le pedí que emigrara a una tierra extranjera, donde no había nacido y enseguida me obedeció. Y luego quise fiarme más de él, le hice abundar de gracia y le pedí el sacrificio de su único hijo, que amaba más que a sí mismo, y él inmediatamente me lo sacrificó. Con eso tuve la prueba de que podía fiarme de él, que podía confiarle todo a él. Se puede decir que fue el primer reparador a quien se encomendaba el centro del futuro Mesías, el cetro del futuro Mesías, y por eso lo elevé como cabeza de las generaciones con gran honor de Dios, de sí mismo y de los pueblos. Y ahí está perfectamente explicado lo que nos estabas diciendo, Lupita, que Ujú. a Adán le pidió una cosita de su voluntad y falló terriblemente y a Abraham le fue pidiendo y le fue pidiendo más. Y aquí me llama la atención que dice que le pidió a su hijo y me lo sacrificó. Lo cual quiere decir que Dios lo tomó como que sí lo hubiera hecho y ahí Es que la está intención la para Dios, ¿verdad? intención. Desde ahí. Ujú, ujú. Claro, claro. Y Este, también vemos, con eso que tú dices, la vida de Esaú y Jacob, ¿verdad? ajá, Esaú era el primogénito y todo Ajá. lo que Esaú no hizo y no dio, eh, fue dado a Jacob de oh, manera extraordinaria. Su misma mamá eh, sí. jugó para que Jacob fuera el primogénito y termina siendo del el pueblo de Israel a partir de él, ¿verdad? Sí, gracias, Lupita. Esther, No quiero atrasarlos, yo veo que están no, volando no, alto, pero tengo una pregunta, sí, porque aquí en la parte antes que decía que ser pobre es una condición que tenemos que dejar esto del lado y abrazar el todo que Dios nos quiere dar. Entiendo ese concepto, pero como siempre se relaciona con la escritura y con el catecismo. ¿Cuál es la diferencia entre esa pobreza y lo que dicen los bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Me causa una pregunta, Disonancia. porque no, yo sé en el acto preventivo, lo primero que digo en la mañana, yo no soy nada, tú eres todo,
es humildad. Y pienso que eso es la pobreza del espíritu. Lo otro que estamos hablando es el acto de estar en su voluntad. A ver, si alguien me puede explicar si estoy bien o no. En María Valtorta, el Señor hace algunas pláticas con ella sobre, sobre esa parte. Y pobre de espíritu es el que está sin apego de nada, el que teniendo no considera que por eso tiene, sino que considera que tiene porque tiene al Señor con él. Entonces, pobreza de espíritu significa que allí el Señor puede entrar y como dice en una de estas lecturas que nos tocó ahora, que no estoy viendo ahorita el libro, pero ustedes sí lo pueden ver, allí en una de esas dice que veía cómo entrar y si había espacio, creo que es en donde habla de la bilocación, Mercedes, que Ujú, dice, correcto. me Sí. pongo y veo y si hay espacio para dar todo lo que tengo, ¿verdad? Entonces, ese es pobre de espíritu. Claro, Ok, gracias. muy bien. Mirta, Yo he estado rumiando, ¿verdad? Todas estas lecturas y a mí me llama mucho la atención desde siempre, desde la primera vez que hablamos de Adán, el dominio de sí mismo, ¿verdad? Esa palabra, dominio de sí mismo, que es la justicia original. Entonces, pues en esta lectura, la primera lectura que estaban comentando ustedes, pues está precisamente eso, dominio de sí mismo. Pero eso nos lleva también a otra lectura que habla sobre los Reyes Magos. Entonces, esa lectura en la de los Reyes Magos dice que ellos tuvieron cierto dominio de sí mismos y fíjense ustedes lo que dice, que formaron un vacío en su alma. No es pobreza de espíritu, es un vacío en el alma. Entonces, si vamos entonces a la creación de Adán, el muñequito que formaron, la humanidad, Dios se insufló, ¿verdad? El alma, puso allí el alma, un alma vacía, grandemente vacía. Y luego en el segundo se puso él mismo, o sea, llenó a Adán de todo. Quiere decir que para poder recibir el don, tenemos que estar vacíos. No puede haber nada, por eso es que lo dice ahí mismo en esa lectura que estaba diciendo Lupita, que dice, cuando mi voluntad quiere hablar, primero primero ve si hay espacio. O sea, tiene que haber un vacío en el alma, porque ese vacío en el alma hay otra lectura que dice que es el que llama a la divina voluntad a poner su acto. Y hay otra lectura que dice que la divina voluntad está también esperando ese vacío del alma para poner su acto. O sea que ya no vamos a ser pobres de espíritu, vamos a realmente llegar a la nada. Ahí es cuando únicamente Dios se puede poner. Por eso es que en algunas lecturas Él nos dice, renuncien a todo, renuncien a sus virtudes, a sus miserias, renuncien a todo lo suyo. ¿Por qué? Porque si vemos también, si analizamos un poco lo que es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola voluntad. Tres personas, una sola voluntad. Y es en esa voluntad hay una santidad perfecta. Y es a la santidad a la que Dios nos está llamando, a la santidad del Padre, como dice el Evangelio, cuando Jesús se encuentra con el joven rico. Ah, lo que tú quieres es ser santo como mi Padre.
pues santos, divinamente santos, una sola voluntad. Pero para eso debemos estar vacíos. Por eso ahora entiendo a Adán. O sea, Dios se pudo entrar, o sea, pudo insuflarse en Adán porque estaba vacío. Si no, no se pudo haber inflado. Claro, cuando entonces Adán quiso ponerse algo de él mismo, que fue seguir su propia voluntad, pues cortó inmediatamente. Destronó a Dios de donde él estaba. Yo te quiero preguntar algo, Mirta. Eh, Cuando tú estabas hablando me vino a la mente de que el espíritu es un vacío, porque no tiene materia, ¿no es cierto? Es un espíritu, ¿no es cierto? Es decir, Dios es espíritu. Entonces es lo increado, ¿no es cierto? Pero después me di cuenta de que mientras estabas hablando, que cuando el Señor crea a los ángeles, los crea espíritu, son espíritus vivientes. Sin embargo, el mismo ángel se llenó de algo porque por eso cae, ¿no es cierto? El ángel que se suponía que tenía que tener toda la luz, ¿no? Fue que él empezó a pensar de que él podía hacer todo esto solo. Y entonces ahí comprendí cuando estabas hablando que no se trata ya de pobreza, ¿no? Y que el espíritu tiene que estar vacío también. Y que no es una cosa que ya se da, ¿no es cierto? Porque es espíritu. No, no. Tenemos que ser pobres de espíritu porque eh, tenemos que crear un vacío en ese espíritu, a pesar de que tenemos muchísimo, ¿no es cierto? Porque yo creo que a nosotros nos han dado mucho ya. Eh, el Señor ha sido muy generoso con nosotros, pero nada debe ser considerado como una cosa que nosotros tenemos para nosotros mismos. Y entonces debemos de darlo, debemos de darlo porque es nuestro, pero es para darlo. Y ahí está el vacío que debemos tener para recibirlo, porque no lo vamos a recibir si no estamos vacíos. Y los mismos ángeles se pueden llenar de ellos mismos, ¿no es cierto? Bueno, los ángeles caídos ya cayeron y se acabó eso, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos todavía porque tenemos espíritu. Yo creo que hablamos muy poco del espíritu, ¿no? Pero el espíritu es muy importante porque Lo que poder, pasa es que el espíritu es la partecita más pequeña del alma. sí, Es la partecita más pequeña del alma y el espíritu es el que se conecta directa, directamente con Dios. El exacto, alma, pues el alma es quien infunde al cuerpo. claro, Por lo tanto, el alma no se puede ir del cuerpo porque si se va del cuerpo, pues el cuerpo muere. Pero el claro, espíritu sí se puede ir. sí, Entonces, quien realmente, para donde Luisa iba con Jesús era porque el espíritu era quien seguía a Jesús. claro, claro. ¿Eh? Pero para eso su alma tenía que haber estado vacía, Tenía que estar vacía, porque si no, no podía llenarse de Dios. claro, claro. No podía estar unida, fundida en Dios, a menos de que estuviese vacía. Y claro que somos pobres. Somos Es tan decir, pobres que somos nada. es decir, que podemos tener riquezas espirituales y debemos yo creo que el doctor Tomasini habla mucho de poseer, ¿no es cierto? Que es nuestro, nuestro, pero al mismo tiempo no es nuestro para nosotros mismos, porque nosotros pertenecemos a Dios. ¿Verdad? Entonces es para dar, ¿no es cierto? Es para
para darse uno Dios con gana el todo esposo. lo que tiene, con todo lo que tiene uno. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Que debemos ser libres en el espíritu, libres para dar, porque si no somos libres no podemos dar nada. Entonces yo lo veo así, no sé Lo qué, creó libre, claro, siempre. ser muy libres Eso, ujú, y libres del pecado, ¿no es cierto? De todas las ataduras, de todas las cosas en este mundo que uno se puede fácilmente agarrar de algo, ¿no es cierto? Y eso de los apoyos, cuando el Señor habla de los apoyos, da una lección magistral, yo creo, ¿no? De cómo Él estaba entre el cielo y la tierra y no estaba en el medio, ¿no es cierto? Porque no tenía apoyo. No sé, hay cosas que yo no comprendo tampoco, ¿ok? Pero quería compartir esto, ¿no? Son inquietudes, ¿no? Inquietudes que vienen a la mente. Cuando estabas hablando, vi cosas. Pues gracias. a usted, don Carlos. Aquí hay un comentario que nos puso Lupita con respecto a lo que estaba hablando usted. Dice, es que uno de los modos de obrar de Dios, el vacío al principio de crear todo, el vacío del alma para poder entrar, el vacío de la voluntad humana, porque donde hay voluntad humana, Él no puede entrar. Y esto me recuerda a una lectura del volumen 1, cuando Jesús le dice a Luisa, mira, si tú no te quitas todo ese pequeño mundo que te rodea, de tus apegos, de tu familia, de las cosas que te gustan, yo no puedo actuar en ti. Exacto. Pues para que Él pueda, para que nos podamos fundir con Él, necesitamos estar vacíos. Y estar vacíos es no tener apegos a nada, ni a personas, ni a cosas, ni a nada. Y nada es nada. Y esa es la única manera que yo creo que se puede llegar a la nada, que cuando nos quitamos todos los apegos. Claro, y Gaby, lo tenemos que hacer con amor siempre, Claro, claro. amor, porque es muy fácil hacerlo sin amor, ¿no es cierto? Todo, Mm, todo el mundo lo está ah, haciendo sin amor. O hacerlo por conveniencia, Sí, por lo que me va a dar. Y no, todo lo debemos que hacer por amor a Él. exacto, Mm. muy bien, perfecto. Jessica tenía la mano levantada. Y Jessica tenía. Gracias, Gaby. Es que ya lo comentaste. Ajá. Era ese preciso el comentario, que el alma cuando ya vive en la divina voluntad ya no tiene nada, solo tiene dos derechos, el que se le dé el reino y que Dios le dé todo lo que la haga feliz en el tiempo y en la eternidad. Ella ya no puede disponer de nada porque ya nada es de ella. Debe dejar en libertad a Dios de hacer con lo que le ha dado lo que él quiera. Pero es lo mismo que decías también tú, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias. Aquí llegamos al punto de cuál es la santidad que el Señor quiere, que durante siglos y siglos y siglos, ¿verdad? Eh, Se había pensado que la santidad máxima, ¿verdad? Porque se imitaba la vida de Jesús humanamente, pues era lo máximo. Y el Señor pues le dice a Luisa que quiere revelarle la santidad de aquel que posea el reino del fiat divino. Es muy bonita esta lectura porque nos da a entender qué significa esa plenitud de santidad y cómo se va a adquirir todos esos bienes que en un inicio Adán poseía y que el alma que llegue a vivir a plenitud, este don tan hermoso, lo va a obtener. Y cómo habla de cada acto suyo, estaba lleno de la plenitud de los bienes divinos.
Y por más que cualquier persona se sacrifique, porque mira que ha habido santos que se han sacrificado, pero enormemente aquellos que hemos leído vidas de santos, podemos darnos cuenta de que hicieron maravillas, o sea, cosas, pero si no se posee el total dominio y la plenitud del reino de la voluntad de Dios, pues los actos de ellos no, más nunca van a poderse comparar con los actos de un alma que viva en la divina voluntad y que llegue a poseer este don. Es como que el Señor nos dice, sí, todo eso me agradó, pero es que esto es lo que yo siempre quise. Entonces, le da a demostrar a Luisa de que esta plenitud de santidad solo se obtiene que realmente nuestra vida está completamente eh, fundida en la voluntad de Dios. Solamente así se puede participar de esa divinidad y de esa riqueza, de esos bienes, de ese valor infinito. Y vuelve a recalcar el hecho de lo que hemos estado hablando, porque Dios al crearlo, nada de vacío había dejado en él, sino que todo era la plenitud divina en la medida que a una criatura era posible contener. Esta- Estas palabras a mí también me impresionaron enormemente, porque pues yo, como bien saben, yo he leído vidas de santos y me ha impactado mucho la vida de los santos, pero esta revelación nos dice, mira, hay algo que es mucho más, de mucho más valor y de mucha más importancia. Y el Señor, pues, se lo revela a Luisa. Y yo cuando leí esto, yo dije, pero es que este fiat divino lo tiene todo. No hay nada que se le escape. Y es la única manera de darle la correspondencia de amor, de gloria que el Señor quiere y merece. No hay otra forma. Por eso es que el Señor no tolera ni un solo acto de voluntad humana. Claro. Aquí, aquí esto es algo que uno lo dice rápido, pero asimilarlo y vivirlo es otra cosa, porque uno ha estado toda su vida viviendo de voluntad humana. Hemos estado, entonces, conocer esta grandeza y saber que si nosotros realmente le creemos al Señor, nos fundimos en esa voluntad divina, estamos viviendo en ese divino querer, nosotros entonces vamos a poder acceder a esa divinidad en plenitud, cosa que antes con la santidad humana, solamente imitando con actos humanos, bueno, porque realmente se vivía los reflejos de esta voluntad de Dios y por eso, por medio de esa misma voluntad de Dios es que todos esos actos humanos de los santos tenían esa grandeza y esa belleza. Pero ahora el Señor nos dice, no, yo quiero algo mucho más elevado. O sea, yo quiero que ustedes vuelvan a mi imagen y mi semejanza completa, mi vida completa. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tomen. Y esa es la santidad que yo siempre hice para ustedes. No la que ustedes se formaron. Yo sí hice posible que se viviera esos reflejos de esa voluntad y que vieran esa belleza, pero ahora el Señor nos quiere en esto. Y esas son las tres, en una lectura que habla creo que es la 1280, que habla de las diferentes épocas, ¿verdad? Y cómo el Señor iba
pues cambiando todo, si vamos a ver, y regenerando toda la tierra desde, desde el diluvio, después con su llegada, y ahora quiere hacer lo mismo con la venida del Fiat Divino. Como, no sé cómo ustedes lo vislumbren, pero para mí es es el mayor regalo que, que todo un Dios puede dar, sinceramente. Yo a veces me quedo sin palabras porque no encuentro las verdaderas palabras para expresar el inmenso amor que el Señor nos tiene y la potencia de ese fiat divino que nos quiere, que nos quiere regalar todo lo que es Dios, todo lo que es Dios, todo lo que tiene Dios, todo nos lo quiere dar. Gracias, Mercedes Mirta. Hay una revelación, perdón, hay Sí, una revelación de Octavio Michelini del día 21 de julio de 1976, donde dice que hay muchos que creen en abstracto, pero no obran en conformidad de su vida cotidiana. Y volvemos a retomar esa parte que mencionó Lupita. Es vivir en la divina voluntad es simple y sencillo, como lo es Dios mismo, porque es su vida misma. Y en esa cotidianidad, en ese diario vivir es donde nos quiere, en ese parpadeo, en ese respiro, en esa sencillez, en ese vestirnos, bañarnos, cepillarnos los dientes, hacer vida ese, pues ese estado que nos ha dado y que lo quiere en esa santidad divina. Así simple, sencillo, quizás sin tantos razonamientos humanos, sino más vida divina, obrante en nosotros. Creo que así es como poco a poco vamos haciendo esa vida divina, obrando, manteniendo activo ese martirio, en lo simple, en lo sencillo. Y también hay una lectura donde Jesús dice, que es la 28:20 del libro de cielo, donde nos dice que Él quiere la humillación de nuestra inteligencia para que podamos llegar a esta vida. Y esa humillación es el reconocerle a Él que no entendemos nada, que no sabemos nada, que sea Él nuestro maestro, que venga y nos enseñe lo que cada alma según necesita, según el trabajo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y creo que a mí me parece así que conforme dejamos nuestros razonamientos humanos y más nos abandonamos en Él, en esa confianza que tanto nos pide, pues más fácil se va haciendo este camino, estos procesos que dice Él que usa en el alma. Bueno, no sé qué les parezca a ustedes. y tal cual así lo veo, Jessy, gracias. Mirta, Pues eso es tan y tan cierto, Jessy, tan cierto que eh, las verdades divinas se comprenden o no se comprenden. Y se comprenden si la luz divina penetra el alma de la criatura. Ahí es cuando se puede comprender, cuando infunde en el alma esa palabra, esa verdad divina, para que el alma la haga suya y la pueda entonces llevar al intelecto y entonces la pueda transmitir. De lo contrario, podemos razonar muchísimas cosas, pero si no dejamos que esa luz divina sea quien realmente penetre en el alma, si ponemos un poquito de lo nuestro, esa luz divina no va a penetrar. Podemos leer y leer y leer y aprender lo que dice, lo podemos entender, ¿verdad? En los párrafos,
pero comprender y hacerlo vida, no. ¿Por qué? Porque la verdad divina es vida, no es una lectura. Y tanto es así que a mí me llama mucho la atención y estoy seguro que a ustedes también, la palabra adoración. Esa palabra es grande y es profunda. Es tan profunda que hay una lectura que vamos a leer pronto que dice que Dios en un acto de adoración profunda creó todo. Creó el sol, las estrellas, el mar, los peces, las aves, los animales. Creó al hombre en un acto de adoración profunda. Creó a Adán y en ese vacío que puso en su alma se puso él. ¿Para qué? Para recibir de Adán lo que él había puesto en Adán. ¿Y qué fue lo que él puso en Adán? Él puso en Adán una adoración profunda, una adoración perfecta. Y Adán se la devolvía, pero a través de las cosas creadas, porque cada cosa creada había sido creada en una adoración profunda. O sea que si estamos pensando que podemos seguir adorando a Dios desde aquí, desde nuestra pobreza, nos vamos a quedar muy pobres. Podemos adorar a Dios solamente en una adoración profunda si Él nos da esa adoración profunda. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Y para eso estamos aquí. Estamos aprendiendo, estamos comprendiendo las verdades divinas. ¿Para qué? Para que de hoy en adelante, cuando escuchemos la palabra adoración, sepamos que no podemos adorar si Él no nos da esa adoración profunda, que es la que le espera de nosotros y lo que estaba diciendo Lupita, ¿verdad? Que es la economía divina. Él nos da para coger los intereses. Y los intereses que Dan le daba era que se bilocaba en todo lo creado y le daba a Dios lo que había recibido doblemente a través del mismo canal que lo había recibido. Qué maravilla, ¿verdad, mi hermano? Mirta, encontré un parrafito de esa lectura que nos dijo Jessica. ¿Puedo leerlo? Adelante. Es de la 28:20, del numeral 2 como a la mitad. Dice, yo mismo, verbo del Padre, tenía el velo de mi humanidad. Todas mis palabras, mi evangelio, bajo formas de ejemplos eh, y de semejanzas, no, perdón, sí, bajo de ejemplos y de semejanzas, y solo me comprendía quien se acercaba a escucharme con la fe en el corazón, con la humildad y con el querer conocer las verdades que yo les manifestaba para ponerlas en práctica. Haciendo esto, rompían los velos que escondían mis verdades y encontraban el bien que había en ellas. Con la fe, con la humildad y con el querer conocer mis verdades, era un trabajo que hacían, y con este trabajo rompían el velo y encontraban mis verdades como son en sí mismas, y por eso quedaban atados a mí y con el bien que contenían mis verdades. Otros que no hacían este trabajo, o sea, el trabajo de la fe, la humildad y el querer conocer, tocaban el velo de mis verdades, no el fruto que había dentro. Por eso quedaban en ayunas. De ellas no entendían nada y dándome la espalda, se alejaban de mí. O sea que el trabajo que toca es la fe, la humildad y el querer conocer. Y con eso dice que quedamos atados a él. Qué profundidad y cómo se va hilando una lectura con la otra, ¿verdad?
todo en Dios está perfectamente planeado y conectado. Y eso no, me lleva a hilar otra lectura que es en el libro de Adán, la 47, que es la 23:12, que habla también de la voluntad humana. Que dice, hija mía, la voluntad humana formó la noche en las almas a la familia humana. Y si hacen obras buenas, incluso importantes, siendo el bien luz de por sí, hacen salir de ellas mismas tantas pequeñas luces, las cuales sirven para no quedarse a oscuras ellas y quienes están a su alrededor, pero no pueden cambiar la noche en día. Esas luces, a pesar de ser pequeñas, indican al hombre el paso, le hacen ver los peligros y atraen hacia él mi bondad paterna, que ve que se sirve de ellas en la noche de su voluntad humana para tener al menos pequeñas luces para ver cómo caminar por la vía de la salvación. La voluntad humana nos hace lucecitas, las obras buenas nos hacen así pequeñas luces, pero en cambio en la divina voluntad creamos grandes soles en cada acto hecho en la divina voluntad que nos ilumina a nosotros y a toda la humanidad, a toda la familia humana, no nada más a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Eso fue precisamente lo que atrajo toda nuestra ternura y nuestra paterna bondad hacia Adán. Él había comprendido lo que significaba vivir en nuestro querer divino y cómo corrían sus actos pequeños, igual que los más grandes dentro de nuestra potencia creadora, y eran inundados. Eso fue precisamente lo que atrajo toda nuestra ternura y nuestra paterna bondad hacia Adán. Él había comprendido lo que significaba vivir en nuestro querer divino y cómo corrían sus actos pequeños, igual que a los más grandes dentro de nuestra potencia creadora, y eran inundados por el sol del eterno fiat, que siendo sol tenía el poder de formar cuantos soles quisiera. Pero viéndose privado de esa potencia creadora, ya no pudo formar más soles. Por lo tanto, pobrecillo, se esforzaba lo más que podía por formar pequeñas luces y viendo la gran diferencia entre su estado anterior y su estado después de la culpa, sentía tanto dolor que se sentía morir en cada acto suyo. El Ser Supremo se conmovía y admiraba el esfuerzo del pobre Adán, que no pudiendo formar más soles, se esforzaba por formar con sus actos pequeñas luces, en virtud de lo cual le mantuvo la promesa del futuro Mesías. Y qué profundidad, cómo en nuestra pequeña humanidad nos esforzamos por, como dice la Biblia, hacer luz, que dice que los cristianos somos la luz y la sal de la tierra. Pero como en la divina voluntad, es solo en la divina voluntad podemos verdaderamente ser luz, fundidos en la luz que es Dios. Y así tuvo que Dios mantener la promesa del futuro Mesías, porque el hombre nada podía dentro de la voluntad humana. Mirta. Qué bueno que trae eso a colación porque me vino a la mente que esa lectura que es tan famosa, dice que la luz toma la materia para crear y entonces pues ese sol divino, ¿verdad? Que es Dios mismo, pues es la Santísima Trinidad, ¿verdad? Es el fuego, el calor y la luz. Entonces esa luz que es el hacedor, que es el fiat luz, que es el verbo, pues es el que toma la materia, que es el alma creada por Dios en esa disposición de dejar que la divina voluntad ponga su acto, pues el alma, ¿verdad? Esa materia, esa intención unida y fundida en esa luz de Dios, pues, ¿qué es lo que crea? Más solecitos.
más solecitos que son actos divinos. Por eso ahora entendemos por qué Luisa, en su testamento, ya al final, cuando se iba a ir, dice que yo veía tantos solecitos que estaban saliendo de mí. Pues son todos los actos que ella iba haciendo, ¿verdad? Durante su vida. Esos soles y esos soles y esos soles. Entonces ahí es donde nos quiere Dios, en esa continua creación de soles fundidos en Él. Gracias, Mirta. ¿Alguien más tiene algo que compartir antes de que nos vayamos? Ya casi es hora. O yo escojo a alguien. Yo quería hacer un comentario y Sí, acabo de Lupita. escribir algo ahí. Sí. Yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué, qué cosas han hecho de que Dios no dejara a Adán por fuera de todo y todos los que seguíamos en cuenta, ¿verdad? Y he encontrado algunas cosas, pero en esta lectura de ahora remarca, ¿verdad? Y resulta que no nos ha dejado porque la divina voluntad no se podía quedar de lado. Él había vivido divina voluntad y algún pedacito, digamos, de divina voluntad que él puso quedó en la eternidad y quedó en el tiempo. Y esa divina voluntad no se podía quedar ahí de lado, ¿verdad? Si no fuera por la divina voluntad, no, esa es una de las razones, y lo demás no hubiera seguido según esa lectura. No sé si ustedes tienen igual. Así es, Y Guadalupe. así es, en la lectura del libro 29 habla que todos los primeros actos de Adán fueron hechos por Dios para que pudieran tener esa secuencia de vida divina. El primer respiro, el primer parpadeo, todo fue primero hecho por Él, en Adán. Y en, No nos- sé si y en la todos viste por... nosotros. Así es, así Sí. es. Y no podía condenarse, porque dice en una lectura del libro de cielo que Jesús no puede juzgarse a sí mismo. Entonces, si no puede juzgarse a sí mismo, Adán había ya vivido en la divina voluntad, no podía dejar que se perdiera o que se condenara por ese un acto que dice Jesús, que si la criatura hace un acto en su divina voluntad, no puede ni siquiera pasar por el purgatorio, porque él no pasa por el purgatorio. Y eso es lo que dices tú, Lupita, que esos actos que hizo Adán fueron los que le valieron la promesa del Mesías. ¿Qué no será, verdad? Sí, Nosotros la leemos, Dale. la Ah, intuimos, pero ¿qué no será la divina voluntad como sí. para que, eh, bueno, aparte que la, sabemos que el don de don y todo eso, pero desde esta pequeñez, ¿verdad? Imaginar qué no será. Y eso es lo que nos está regalando. O sea, la joya, ni siquiera le podríamos decir que es la joya de la corona, ¿verdad? Sino que lo que, lo que comparten, lo que comparte la Trinidad misma. Ujú. Así es. Gracias, Lupita. Maricobi. Gracias, gracias, Gaby. Ay, pues miren, yo la verdad es que entre más lo oigo, digo, ay, caray, y entre más lo leo igual. Em, es increíble porque lo relaciono mucho con, mencionabas, creo que tú, Gaby, en relación, o fue Mirta, no me acuerdo, en relación a las lucecitas, ¿no? Como, más bien como Luisa decía, es que dentro de mí me ha salido como mucha luz, como ese solecito, ¿no? Creo que sí fuiste tú, ¿no, Mirta? Entonces, en verdad, cada acto, cuando ni te das cuenta, un acto que haces, que realmente hagamos en divina voluntad,
y realmente genera ese sol. Te sientes así como Luisa, wow, ¿no? ¿Qué pasó? Algo hice bueno, ¿no? Pues ahora nos imaginamos cómo estaba revestido Adán, por eso dice tantas veces Jesús, cómo era su vestido de luz, era tal grado, porque cada acto de Adán estaba hecho en la divina voluntad, que era constantemente revestido de esa luz, de ese sol, ¿no? Que salía y emanaba de él. Y me recuerda, y me voy un poquito aquí atrás en la lectura 21:13, donde dice, cómo relaciona, Jesús le relaciona a Luisa, le menciona pues en relación al mismísimo José, ¿no? José no, que fue símbolo, el José el soñador, el conocido como soñador, que dice, José fue símbolo del dominio que habrían tenido los hijos de mi voluntad. Y así como él no dejó morir de hambre a tantos pueblos y aún a sus ingratos hermanos, así los hijos del fiat divino tendrán el dominio y serán causa de no dejar perecer a los pueblos que pedirán de ellos el pan de mi voluntad. ¡Wow! Yo nomás digo, ¡wow! Sí. ¡Qué bárbaro! Está grueso, está gruesísimo. O sea, es a ese grado, ¿no? Como, y como dice Gaby, o sea, es una relación, una vinculación en su perfección de Dios que todo lo hila de una manera extraordinaria, cada acto, cada situación, cada circunstancia, lo que está pasando en el mundo, en su voluntad permisiva, todo por lo que es para salvar realmente a la humanidad, para regresarnos a su amor, ¿no? Para Él, para quien fuimos creados. Entonces, es extraordinario. A mí me emocionó mucho esta parte sobre José y cómo lo relaciona con nosotros, porque dices, ay, se graduó, pues yo no me pensé nunca que así como fue José el soñador, ¿no? Porque tuvo la suerte de llegar. Pero sí, sí, porque si con un pequeño acto, un pequeñísimo acto de nosotros, hecho en divina voluntad, sale un pequeño sol de nosotros, como decía Luisa, ¿no? Imaginar qué grandeza puede ser esto en el momento que todos y cada uno de nuestros actos realmente estén hechos de manera consciente en la divina voluntad, o inconsciente, ¿verdad? Porque lo hace Él, no nosotros. No, sí. Y nuestra voluntad a la de Él, que no impere nuestra voluntad. Y como decía Gaby también, dejar de lado nuestros apegos, todo lo que nos ata a todo, incluyendo a las devociones que tiene la gente que nos rodea también, porque dices, ay, ¿cómo le digo? Pero déjalo ser, que en su infinita bondad y misericordia, Dios de verdad, para cada uno tendrá su recompensa, su amor y su infinito perdón, ¿no? Así Y es. a su abrazo fraterno. Nada más, es lo que quería comentar. Gracias, Maricobi. Mirta. Es con relación a lo que Jessie estaba diciendo de la lectura 29. Es que aquí mismo en esta lectura también de la que nosotros leímos en la 23:5, él lo dice claramente, dice que si Adán mereció compasión, fue porque la primavera de su vida fue en el reino del querer divino. O sea, Adán estaba en ese querer divino. Él hacía todos sus actos ahí. Eran actos de adoración, de gloria, de agradecimiento, de te amo en todo. Era ese eco que él decía y lo hacía todo en ese eco de amor. Entonces, en la otra lectura que habla también, que es la de la 23:14, que es la que dice que el primer modelo nuestro es en Dios mismo, es en Jesús, y el segundo modelo es en Adán. O sea, Adán es nuestro modelo, porque fue sacado del prototipo, del arquetipo, perdón, fue sacado del arquetipo.
que es Jesús. Y por lo tanto, nosotros somos también prototipos, somos unos modelos para los demás. Somos esas casitas de Nazaret que estuvimos leyendo en algún momento dado los otros días, que las casitas de Nazaret se van multiplicando. Somos esos paraísos que se van multiplicando para Dios, para que Él pueda habitar en Él. Eso quería comentar. Gracias. Y qué belleza, y cómo otra vez todo se va hilando. Y ya llegó el momento de despedirnos, pero antes me gustaría, Mercedes, que nos compartieras lo que pusiste en el chat. Es algo realmente bello. Con mucho gusto. Puse, hermanos, hemos sido seleccionados, elegidos para que este reino de Dios se extienda y la única forma de alcanzarlo es vivirlo. Este reino es la posesión de Dios en nuestra alma. Ya. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a seguir rumiando estas verdades del cielo, pero hay que hacerlas vida. Hay que leerlas, comprenderlas, que bajen en nuestro corazón para poder hacerlas vida.